Buenos días muchachos, ¿cómo han pasado? Seguimos aquí en nuestra clase remota. Hoy nos corresponde estudiar el texto Comunidad Lingüística, el cual hace parte de nuestra malla curricular para desarrollarlo en este segundo periodo. Nos hemos trazado en esta mañana un objetivo de aprendizaje y es que desarrollaron ustedes, los estudiantes, habilidades para comprender un texto de manera eficaz y significativa mediante talleres que le proporcionen herramientas para que puedan darle sentido a lo que leen diariamente, lo cual le aporta para su desarrollo intelectual. ¿Qué vamos a ver? Vamos a estudiar lo que es el texto, las características, propiedades del texto y posteriormente ustedes harán una consulta, lo que es clase de texto. Entonces, yo hago un aporte sobre este contenido y ustedes también van a hacer sus consultas que les corresponde sobre las clases de texto. Bueno, entonces vamos a abordar de inmediato esta temática con el interrogante que es el texto. Bueno, se entiende por texto a una unidad de carácter lingüístico intencionalmente emitida por un hablante en una situación comunicativa concreta y con una finalidad determinada. Muchachos, se trata de una unidad comunicativa máxima, teniendo en cuenta que el enunciado es la unidad comunicativa mínima. Podemos definir el texto como una secuencia estructurada de enunciados de muy variable extensión, desde un solo enunciado, no lo sé, hasta por ejemplo una novela. La gramática textual es la disciplina que estudia cómo se forman los textos mediante la articulación de distintos enunciados. El texto no es una mera cadena de oraciones, frases o palabras. Está construido a partir de varios niveles de organización. Entonces vamos a ver algunas características que debe de poseer el texto, ¿verdad? Dice que debe de tener una estructura comunicativa o pragmática, en el sentido de que en él están implícitas las relaciones entre los elementos que intervienen en el acto de la comunicación. Los elementos de la comunicación determinan diferentes maneras la forma y el significado de los textos, por lo cual habrá que tenerlos en cuenta tanto a la hora de producirlos como a interpretarlos. Si nos recordamos de los elementos de la comunicación, como lo que es el emisor, el receptor, el canal, el código, el contexto, ¿verdad? Todos esos que hacen parte del elemento fundamental de la comunicación. Asimismo, el texto posee una estructura semántica. El texto es entendido como una unidad con sentido y no como una sucesión de enunciados inconexos. Es decir, pues consta de una serie organizada de ideas que el emisor pretende transmitir ¿a quién? Al receptor. Y también posee una estructura sintáctica. Los enunciados que lo constituyen mantienen entre sí una serie de relaciones formales y funcionales. Los enunciados que los constituyen mantienen entre sí relaciones formales y funcionales de distinto tipo que será necesario estudiar. Entonces, esto lo vamos a estudiar en esta mañana. Vamos a ver entonces cuáles son las propiedades del texto, ¿verdad? Para que una secuencia de elementos lingüísticos constituya un texto, es necesario tener en cuenta tres principios de construcción o propiedades de los textos, que son la adecuación, la coherencia y la cohesión. Cada una de estas propiedades está relacionada con uno de los diferentes niveles de la estructuración del tema. Entonces, veamos en primera medida la adecuación, ¿verdad? La adecuación es la característica de los textos que están bien construidos desde el punto de vista comunicativo. Es el resultado de una serie de lecciones que el hablante
o autor ha de llevar a cabo teniendo en cuenta las características concretas de los diferentes factores o elementos que intervienen en la comunicación. Dentro de estos elementos tenemos allí las funciones del lenguaje, la elección del canal comunicativo adecuado, la variedad idiomática, la variedad del discurso y el género, los cuales vamos a abordar inmediatamente. Función del lenguaje. Las funciones del lenguaje, el emisor ha de elegir la función del lenguaje que va a predominar en su texto, dependiendo fundamentalmente de cuál sea la intención comunicativa del emisor. Pongamos un ejemplo. Si el texto que se va a producir es un examen, la intención comunicativa es mostrar los conocimientos de una asignatura, por lo que lo adecuado sería producir un texto donde predomine la función referencia. El emisor debe seleccionar los recursos lingüísticos mediante los cuales se realiza cada función. En el ejemplo del examen que le acabo de dar, las oraciones de modalidad enunciativa con un verbo en indicativo, un léxico denotativo claro y preciso, ausencia de elementos que impliquen una subjetividad. ¿Qué más debo tener en cuenta? ¿Qué elementos debo tener en cuenta en la adecuación? La elección del canal comunicativo que sea adecuado, ¿verdad? El emisor ha de elegir la elección del canal comunicativo adecuado. Dependiendo de la situación comunicativa, se elegirá una comunicación oral o escrita. Se elegirá el código verbal o no verbal. Por ejemplo, que como habíamos mencionado anteriormente, el ejemplo del examen, se elegirá la comunicación escrita y el código castellano. Y quedará excluido la utilización de códigos no verbales, los gestos, la kinésica, etcétera, ¿verdad? También tenemos otro elemento muy importante dentro de la adecuación, es la variedad idiomática. El emisor ha de elegir la variedad idiomática, una lengua culta, el registro formal o coloquial, según la situación comunicativa. En el ejemplo del examen, debe elegir la lengua culta en su registro formal. ¿Qué tal yo en un examen realizando un enunciado con una lengua de pronto vulgar o un lenguaje muy coloquial? Debo de usar, ya que estoy buscando comprobar conocimiento, pues debo de usar una lengua culta, ¿verdad? Un registro formal. Otro elemento es la variedad del discurso. El emisor ha de elegir la variedad del discurso que va a emplear. Es decir, si es una narración, una descripción, una exposición. Lo adecuado en un examen es el texto expositivo o en un caso puede ser el argumentativo, ¿verdad? Tenemos también un último elemento que es el género. Relacionada con la forma del lenguaje está la elección del género concreto que el emisor vaya a utilizar. Hay una relación. El emisor debe ceñirse al género que impone la situación comunicativa y seleccionar los mecanismos y recursos textuales adecuados a ello. Será inadecuado en un examen responder a un test con un desarrollo extenso o hacer un esquema cuando se pide una respuesta breve, ¿verdad? Vamos a ver entonces otro propiedad del texto muy importante. Ya vimos la adecuación. Ahora vamos a ver lo que es la coherencia. Llamamos coherencia a la propiedad que tienen aquellos textos que pueden ser percibidos por su receptor con un todo estructurado, es decir, como una unidad de contenido cuyas partes intervienen de manera relevante en el significado global. Viene determinada por la estructura semántica, es decir, del contenido
Y esta se manifiesta en diferentes niveles. Vamos entonces a ver esos niveles. El primer nivel es la totalidad del texto, que está ahí dentro de la coherencia global. Para que pueda decirse que en una sucesión de enunciados constituye un texto, tiene que poseer un núcleo informativo fundamental, a lo que nosotros denominamos asunto. Llamaremos tema, por otra parte, a la idea que resume el sentido de cuanto se dice en el texto. El tema incluye tanto aquello de lo que se trata el texto, es decir, el asunto, como la intención que el autor tiene al producir el discurso y su actitud ante los hechos de los que habla. Cuando se rompe la coherencia global del discurso, es decir, cuando el conjunto de enunciados carece de un tema general, de relacionar sus significados parciales, el texto deja de ser comprensible, no lo entiende ni Mandrake. La comunicación entonces no se produce y en último término la secuencia de enunciados acaba convirtiéndose en un no texto. Veamos entonces, allí en pantalla tenemos un ejemplo de un texto coherente y otro incoherente. Leamos. Había un hombre sentado en un banco con un cigarrillo sin encender la boca. Se levantó y se acercó a un señor que paseaba por allí. Le pidió fuego, pero el señor no fumaba. El hombre le dio las gracias y volvió a sentarse. El otro señor siguió su camino. Mire, veamos que cuando nosotros estamos leyendo un texto coherente, hay sentido, hay una actitud muy clara del emisor al momento de producir su texto, ¿verdad? Hay una relación en sus significados. Ahora veamos entonces un ejemplo de un texto incoherente. Había un hombre sentado en un banco con un cigarrillo sin encender en la boca. No he vuelto a ver a Matilde. La cosa pública quedaba entonces exclusivamente en manos de la clase política. Y en estos nuevos modelos lingüísticos, sintaxis, semántica y pragmática van a la paz. No entendemos porque no hay una secuencia de sentido, no hay una unidad, ¿verdad? Y por tanto, el contenido no es claro porque empieza hablándonos de un hombre que estaba sentado en un banco con cigarrillo, pero después nos dice que no ha vuelto a ver a Matilde, después habla de política y después termina hablando de modelos lingüísticos sintácticos. No hay un sentido global dentro de esto, ¿verdad? Entonces, para que pueda decirse que una sucesión de enunciados constituye un texto, tiene que poseer un núcleo informativo fundamental, a lo que denominamos asunto, y también llamaremos tema, por otra parte, a la idea que resume el sentido de cuanto se dice en el texto. Entonces veamos ahora las partes constitutivas, ¿verdad? Lo que tiene que ver con la coherencia lineal. Ahí acabamos de ver la coherencia global del texto. Ahora vamos a ver la coherencia lineal a través de sus partes constitutivas. Un segundo nivel de coherencia lo constituye la coherencia estructural o lineal. Si el texto es suficientemente extenso, el tema parece articulado en diferentes secuencias de significado de ideas, cada una de las cuales adquiere sentido en relación con el significado general. Estas secuencias de significado, que a menudo se corresponden con partes o más o menos definidas del texto, es lo que nosotros conocemos como los capítulos, los episodios, los párrafos, los cantares. Cuando vimos allí el mío, sí, ¿verdad? ¿Se acuerda que estaban separados, verdad? Entonces, estos mantienen unas relaciones de significado unas con otras y tienen unidad también en sí misma, por lo que es posible descomponerla en otras más pequeñas y más concretas.
De esta manera se puede decir que el contenido de un texto forma ¿qué? Una estructura. El concepto de progresión temática es fundamental para la coherencia estructural del texto. Está relacionada con la unidad temática y con la estructura del contenido. Cada uno de los enunciados que componen el texto introducen información relacionada con su tema. Por eso decimos que el tema está presente de manera explícita o implícita en todos los enunciados del texto. Pero ello no significa que contengan la misma información. Al contrario, cada enunciado implica y en parte repite información anterior y añade alguna información nueva. Veamos allí en pantalla, tenemos un ejemplo, ¿verdad? Las fuertes lluvias se prolongarán durante semanas. El fenómeno ocasionó importantes pérdidas en la agricultura. También provocó situaciones de riesgos y en ocasiones obligó a evacuar varios pueblos concretos. Por eso, la policía y el cuerpo de bomberos tuvieron que realizar numerosos salvamentos, ¿verdad? Entonces, ahí podemos ver que una palabra va a añadir una información anterior, va a añadir una información nueva que tiene que ver con la información anterior. Ahí vimos la fuerte lluvia, ¿verdad? Después seguimos viendo que están las palabras subrayadas, fenómeno, un fenómeno, sigue hablando de lo anterior y va agregando, ¿verdad? Va anexándonos más información, pero no se pierde el hilo conductor de la información. Entonces veamos que es muy clara esa progresión temática dentro del texto. También se pueden producir rupturas de la coherencia estructural o lineal que amenacen la comprensibilidad del texto y en consecuencia el éxito de la comunicación. Veamos unos errores en la selección de ideas, ¿verdad? A veces nosotros cuando tomamos, vamos a un momento de escribir que hay una estructura, siempre a veces cometemos una serie de errores. Por ejemplo, una de ellas es el exceso de información. Bien que porque sean reiterativas y no permitan la progresión temática, bien porque constituyen digresiones que se alejan innecesariamente del tema. Pueden estar con coherencia con el texto, pero muchas veces cuando nosotros damos mucha información y es reiterativa, no permite una progresión, sino que hay como un estancamiento, ¿verdad? Y hay una redundancia dentro del texto, se vuelve como reiterativo y muchas veces nosotros cuando nos enfrentamos como lectores ante un texto así, nos aburrimos porque decimos, pero esto no progresa, esto está ahí, repite y repite, y hay una reiteración y no hay una progresión temática dentro del texto. Y también otro error es entonces lo contrario, una escasez de información, de modo que se escatime, la información fundamental para la comprensión del texto. Entonces somos muy breves, entonces no damos una información adecuada, fundamental. Entonces no hay que caer en esos errores, ¿verdad? Vamos entonces a ver que también hay una inadecuada organización y jerarquización de las ideas principales y secundarias. Incluso aunque estas estuvieran bien seleccionadas, existen ciertos principios de ordenación lógica que es necesario mantener en el texto y que tienen que ver, en unos casos, con nuestra manera de percibir las cosas y los hechos, y en otros, con los principios de construcción que afectan a determinados géneros o tipos de texto. Veamos entonces un ejemplo de texto con incoherencia en la organización
de las ideas. Ahí tenemos en pantalla. Juan sacó su mechero y le encendió un cigarro a Luis. Luego le pidió fuego. Becker nació en Sevilla en 1836, escribió las rimas, pertenece al llamado postromanticismo, también es autor de leyendas. El romanticismo es un movimiento cultural y artístico que afecta a toda Europa. Las rimas fueron publicadas por sus amigos después de su muerte. Era hijo de un pintor sevillano y su hermano también era pintor. Entonces allí hay hay un problema, hay un error en cuanto a la incoherencia, porque no hay una organización de las ideas dentro del texto. Hay como un desorden, ¿verdad? Entonces, esto tenemos que tener mucho cuidado al momento de producir un texto, ¿verdad? Los diversos enunciados, ¿verdad? Como lo que tiene que ver con la coherencia local, ahí que es el tercer nivel que nosotros estamos viendo dentro de la coherencia. Vemos que entre los distintos enunciados y también dentro de cada uno de ellos y de sus constituyentes sintácticos, los elementos lingüísticos establecen entre sí relaciones de significado. Estos elementos han de ser coherentes unos con otros si se quiere que el texto pueda ser entendido en todas sus partes por el oyente o lector. Es decir, si se quiere que la comunicación tenga un éxito, ¿verdad? De lo que anunciamos al receptor se deducen las implicaciones y establece unas presuposiciones, ¿verdad? Las presuposiciones de un texto son el conjunto de proposiciones implícitas, es decir, aquellas que el emisor supone que su receptor conoce. Veamos entonces un ejemplo. En el libro de texto de nuestra asignatura existen presuposiciones sobre los conocimientos que debe de poseer un alumno de 10º grado. El emisor puede presuponer conocimientos que el receptor no posee y emitir un enunciado coherente desde su perspectiva, pero incoherente para el destinatario. Entonces yo tengo que tener claro que las presuposiciones son aquellas que el emisor supone que el receptor conoce. Yo supongo que ya ustedes, como estudiantes del grado 10º, ya tienen que haber tenido hasta estos momentos unos conocimientos previos, ¿verdad? Para poder yo llegar hasta este punto a darle la clase, este tema del texto como unidad lingüística, ¿verdad? Entonces también el texto tiene unas implicaciones en lo que tiene que ver con la coherencia local. Esas implicaciones son las informaciones adicionales de un enunciado. Por ejemplo, a ver, digamos, por ejemplo, si alguien dice cierre la puerta, implica que, primera medida, hay una puerta. Segunda medida, que está abierta. Y tercera medida, que el receptor puede cerrarla. Si no, el enunciado sería como incoherente. En la coherencia de un enunciado influyen dos factores, ¿verdad? El primero es el conocimiento del mundo y el otro es el marco del discurso. ¿Qué es eso del conocimiento del mundo? El emisor y el receptor poseen un determinado conocimiento de la realidad. Desde esta perspectiva, un enunciado como el gato volaba cantando con una canción resulta incoherente, ¿verdad? Y el marco del discurso tiene que ver con que engloba el tipo de texto, la finalidad y la situación comunicativa en que se emite un texto. Así, la incoherencia de la oración, el gato volaba cantando una canción, puede neutralizarse en un discurso como el literario, donde podemos utilizar la personificación, ¿verdad? Entonces, veamos
un ejemplo de incoherencias en el nivel del enunciado. Le he vendido el libro a Juan, pero Juan se lo ha comprado a Luis. Puede que sea Lucas quien haya llamado por el teléfono, pero no ha llamado a nadie. La última mosca ha leído todos los libros y sabe la hora que es. La última mosca ha agotado todo el repertorio de la cocina burguesa. La última mosca sabe escuchar en las calvas el eco y el rumor de los pensamientos. Vemos un texto totalmente incoherente en cuanto al nivel del enunciado. Entonces veamos ahora una tercera propiedad del texto, que es la llamada cohesión. Se denomina a una estructura sintáctica del texto, a la red de relaciones entre los distintos elementos y mecanismos formales que manifiestan lingüísticamente la coherencia global y lineal de las ideas del discurso, y cohesión total textual a la propiedad característica de los textos que hacen suficientemente explícita esa coherencia interna. El análisis de los temas nos permitirá percibir el tema, las relaciones entre las ideas y la estructura interna de los textos. Entonces vamos a abordar lo que es la cohesión, ¿verdad? La red que hay de los distintos elementos que conforman lingüísticamente la coherencia global y lineal de las ideas del discurso. Estas tres propiedades del texto van allí entrelazadas, no pueden ir una por allá y la otra por acá, no, ellas son ahí, van ahí conexas, van ahí una inmersa dentro de la otra, ¿verdad? Entonces vamos a ver los procedimientos de cohesión textual. Encontramos en primera medida la recurrencia, la sustitución, la elipsis, el orden de los componentes y los marcadores del discurso. Recordemos que nosotros tenemos en las guías este tema y allí estamos haciendo un énfasis, estamos explicando, pero ustedes necesitan también hacer esa alimentación de sus procesos. Acuérdense que esto es un aprendizaje autónomo. Entonces veamos lo que es dentro de los procedimientos de cohesión textual, veamos lo que es la recurrencia. La recurrencia es la repetición de un elemento lingüístico a lo largo del discurso. Es uno de los mecanismos fundamentales que dota de unidad al texto. Se pueden distinguir distintos tipos de recurrencia, ¿verdad? La recurrencia léxica, la recurrencia semántica. Vamos entonces a ver lo que es eso de recurrencia léxica. La recurrencia léxica, es una repetición de una determinada palabra en diferentes enunciados. En ocasiones no se repite la misma palabra, sino otra relacionada léxicamente con ella, una palabra derivada o compuesta, por ejemplo, ¿verdad? Entonces allí nosotros tenemos allí un ejemplo. Había un hombre sospechoso en la puerta. El hombre llevaba gabardina y un sombrero calado hasta los ojos. No seas nunca violento. La violencia no lleva a ninguna parte. Si vemos que hay una repetición de la misma palabra, ¿verdad? En el primer ejemplo, hombre, la vemos repetido, ya está subrayado, pueden mirarlo en la pantalla. Está subrayado, hay una recurrencia, una repetición. Y también la puede haber a través de una palabra derivada, ¿verdad? Violento, que viene de la familia de violencia, una palabra derivada allí, ¿verdad? Entonces veamos también disculpe la redundancia, que existe una recurrencia semántica, es decir, una aparición reiterada de términos que están relacionados por su significado. Vamos a ver esto bien detalladamente, que
para poder ver estos procedimientos de la cohesión textual. Allí vemos los tipos de recurrencia, la definición, y vemos en el ejemplo. Estamos ahí en pantalla. Entonces, vemos que un tipo de recurrencia semántica, o lo que tiene que ver con el significado, es la sinonimia, ¿verdad? Lo que conocemos comúnmente como los sinónimos. Ambos términos tienen el mismo significado. Entonces hay una recurrencia, dice, había algunas estatuas en el jardín, eran esculturas modernas. Entonces, estatua y escultura son sinónimos, ¿verdad? Vemos ahora la antonimia, que es la relación entre palabras del texto que tienen significados opuestos, que es lo que nosotros conocemos como, a ver, así recuerdan, los antónimos. Su padre tenía una casa grande, él la prefería pequeña. Hay una recurrencia, pero en oposición, a través de la antonimia. La hiperonimia parece referirse a algo que ya ha aparecido. Se recurre a un hiperonómino, es decir, un término cuyo significado está incluido en el de la primera. Llevaba rosas en la mano, dejó las flores en un jarrón y se acercó. Rosas, el significado está incluido, la palabra flores, su significado está incluido en la primera palabra, que es rosa. ¿Qué es rosa? Una flor, ¿verdad? Entonces ahí hay una hiperonimia, ¿verdad? Ahora viene lo que es la hiponimia, palabra que funciona como sustituto y tiene una amplitud semántica menor que la sustituida, es decir, su significado está incluido en el de la primera. Veamos entonces, este calzado me aprieta, voy a tener que cambiar de zapatos. Entonces allí funciona como que, como un sustituto y tiene una amplitud semántica menor, la cual es sustituida. Ahora veamos las asociaciones pragmáticas. Las palabras pueden considerarse relacionadas unas con otras por el hecho de que exista conexión entre los referentes a los que designan. Veamos un ejemplo. La aparición de una secuencia de palabras como coche, conductor, aparcamiento, tráfico, contribuirá a darle cohesión y permitirá percibir cuál es el asunto que trata. Entonces, estos son los procedimientos de cohesión textual dentro de la recurrencia semántica, ¿verdad? También vemos que hay una recurrencia sintáctica de lo que tiene que ver con el paralelismo. Es la repetición de una misma construcción sintáctica en partes distintas, del texto, que permiten establecer conexiones de significados entre distintas partes. En ocasiones, este paralelismo revela la estructura del contenido. Ejemplo de esa recurrencia sintáctica. De haber tenido un hijo, no lo habría llamado ni Mario, ni Orlando, ni Harley. Más bien le habría colgado un monosílabo, algo así como Luis o Blas o Juan, de manera que uno pudiera convocarlo con solo respirar. De haber tenido un hijo, le habría enseñado a leer en los libros y muros, de modo que las lluvias limpiaran sus palabras, defendiéndolas. De haber tenido un hijo, acaso no sabría de qué hacer con él, salvo decirle adiós cuando se fuera. Entonces ahí vemos una parte de lo que tiene que ver con la recurrencia sintáctica, que hay un paralelismo, ¿verdad? Que permite establecer conexiones de significado entre distintas partes del texto. Veamos entonces lo que tiene que ver con la recurrencia fónica. Es la repetición intencionada de determinada serie de fonemas en partes distintas del texto. Puede ser utilizado también como un procedimiento cohesivo. Ejemplo más claro los encontramos en las rimas de los textos poéticos. Y nos acordamos de las rimas de esos textos poéticos. Bueno,
Veamos entonces un segundo nivel dentro de la coherencia, dentro de la cohesión, que es lo que se tiene que ver con la sustitución, que es un recurso lingüístico para evitar la reiteración excesiva de una determinada unidad léxica. El empleo de proformas, palabras de significado ocasional o de significado léxico muy general, especializadas en sustituir a otros términos en el discurso. Precisamente por tener significados ocasionales y establecer su referencia gracias al contexto, son elementos que conectan unos elementos con otros y por tanto contribuyen a la cohesión total. Entonces, veamos, para tener mayor claridad, unos ejemplos de estos elementos de sustitución. Ahí están las proformas, que son los pronombres, que son sustitutos de sustantivos o de segmentos de oración. Como sabemos, establecen relaciones anafóricas y catafóricas con otros elementos del discurso. Ayer hablé con la abuela, la encontré muy animada y hay una sustitución. Está sustituyendo la abuela por la encontró. ¿A quién encontró muy animada? A la abuela. Entonces hay una sustitución. Están los proadverbios, que son adverbios de significado ocasional que sustituyen en el enunciado en el que se encuentran a elementos con función adverbial que han aparecido en enunciados anteriores. Fuimos a casa una vez allí. Ese allí es un adverbio y está haciendo una sustitución ¿de quién? De la palabra casa, ¿verdad? Y están las proformas léxicas, que son las palabras de significado muy amplio que se usan como comodines, es decir, como sustitutos de términos de significados precisos. Ahí están, por ejemplo, como los verbos hacer, pasar, suceder, los sustantivos cosa o persona. Entonces, veamos que también implica el orden de los componentes, ¿verdad? El orden de las palabras contribuyen también a la cohesión del texto, ¿verdad? Pero yo antes me gustaría explicar eso de anáforas y de catáforas, ¿verdad? Eso que escuchamos anteriormente. Creo que es importante esclarecer estos dos procedimientos de cohesión textual, o sea, que se usan para no tener que repetir palabras innecesariamente, ¿verdad? Los pronombres en posición anafórica o catafórica son aquellos que pueden ir después o antes del nombre al que se refiere. Con una par de ejemplos seguro que te quedará claro, no estoy seguro. Entonces veamos lo que es la anáfora. La anáfora, recordemos, ella hace alusión a un nombre que viene antes del discurso. Ejemplo, María no se rinde. Ella es una luchadora, ¿verdad? Ahí se hace una alusión del nombre. En este caso el nombre va antes y el pronombre se coloca a continuación. ¿Para qué? Para no ser repetitivo. Esto es una regla mnemotécnica que puede ser útil. La anáfora más el nombre antes, ¿verdad? Y también veamos lo que es la catáfora. Primero el pronombre y después el nombre a lo que se refiere. Ejemplo, le dije a Juan que estudiara. Esto hay una regla mnemotécnica por descarte a lo anterior. El está primero el pronombre y después viene el nombre, que es Juan, ¿verdad? Por supuesto que se incluyen todo tipo de pronombres como posesivos, demostrativos, etcétera. Un ejemplo muy claro de referencia catafórica podría ser el de las numeraciones. Un ejemplo, allí estaban todas, Ana, Marta, Belén. Y no solo pronombres, también hay adverbios que realizan las funciones catafóricas y anafóricas. También se menciona la elipsis. La elipsis en determinados contextos puede omitir algunos elementos léxicos de una oración por haber aparecido previamente en el discurso, y el contexto permite al oyente o al lector comprender qué o quién se refiere el elemento ausente.
Al tener que recurrir al contexto próximo, la elisión es también un mecanismo lingüístico que permite relacionar unos enunciados con otros. Ejemplo, Juan y María se casaron. Se casaron enseguida. Un mes aún no se conocía, ¿verdad? Entonces ahí hay una elisis, hay una omisión de algún elemento léxico por haber aparecido previamente en el discurso. Veamos entonces, ahora sí, quería hacerles esta, no sé qué me pasó, que no lo tenía dentro de la presentación, pero bueno, ya ahí se hizo la aclaración, creo que era muy importante hacerla. Vamos entonces a seguir con el orden de los componentes, ¿verdad? El orden de las palabras contribuyen también a la cohesión del texto. Según vimos hablar de la progresión temática, es habitual que en los enunciados la información conocida como tema o soporte significativo preceda en la oración a la información nueva, es decir, a la rema o al aporte informativo, independientemente de la función sintáctica que realicen las unidades sintácticas que transmiten esa información. Veamos entonces algo muy importante, que son los marcadores del discurso. Todo esto es importante, todo tiene el mismo nivel de importancia, porque como lo digo, es como si fuéramos el cuerpo humano, ¿verdad? Dentro del texto todos estos elementos son fundamentales. No le podemos decir a la uña no te necesito, porque entonces con qué nos rascaríamos, ¿verdad? Entonces todos los elementos son muy importantes. Vamos a hablar entonces de los marcadores discursivos. Este es el por último. Son los fundamentales para la cohesión. Los llamados marcadores discursivos, elementos lingüísticos que permiten establecer relaciones de las ideas con el contexto y con la situación comunicativa. Dentro de la estructura oracional, hemos analizado algunos de ellos como complementos oracionales, puesto que matizan, precisan o comentan la unidad formada por el sujeto y el predicado. Este significado que expresan es el que nos interesa en este tema, pues supone una relación con otras oraciones y enunciados y contribuye, por tanto, a la cohesión textual. Según la función dentro del texto, se pueden distinguir dos tipos de marcadores. Tenemos allí los marcadores de función pragmática y los marcadores de función textual o conectores discursivos. Existen, vamos a ver entonces los marcadores de función textual o conectores discursivos, que existen elementos lingüísticos que establecen conexiones formales y de significados entre enunciados o secuencias de enunciados. Distinto, poniendo de manifiesto las relaciones entre las partes diferentes de la estructura del contenido del texto y que forman un conjunto muy heterogéneo, tanto por la categoría gramatical a la que pertenecen. Están como los adverbios, las conjunciones, las locuciones de distintos tipos, los grupos de palabras más o menos lexicalizados, como variedad de significados que pueden aportar en el discursivo. Y también existen unos marcadores de función textual, que son como los marcadores de adición, de oposición, de casualidad, de reformulación, marcadores de orden discursivo, ¿verdad? Que son los de adición, son aquellos que añaden una idea a otras anteriores. Ejemplo, además, también, es más aún, etcétera. Los marcadores de oposición introducen relaciones de contraste o de contradicción entre quién, entre los enunciados. Ejemplo, sin embargo, con todo, al menos, antes bien. Y los marcadores de casualidad conectan los enunciados estableciendo relaciones de causa y efecto. Ejemplo, por qué, por tanto, en vista de ellos, etcétera. Y están los marcadores de reformulación, que se enuncia nuevamente el contenido de uno o varios enunciados anteriores, es decir, o sea, mejor dicho, en resumen, por ejemplo. Y están también los marcadores del orden discursivo, que marcan partes distintas en las que se ordena la información del texto. Ejemplos para empezar, luego, después, etcétera. Bueno, también hay una parte también muy importante, que es los marcadores de función,
pragmática, ¿verdad? Que constituyen referencias a los elementos de la comunicación que están implicados en el texto. Desde el punto de vista de la ecuación, funcionan como marcas que ponen de manifiesto la estructura pragmática del texto, pues revelan, por ejemplo, cuál es la intención o la actitud del emisor o quién es el destinatario del discurso o aseguran el canal comunicativo. Entonces, dentro de los marcadores de función pragmática están los vocativos, las apelaciones, los elementos con función fática, los modificadores oracionales y las interjecciones. Los vocativos se refieren al destinatario, por ejemplo, Juan, no te quedas ahí, de quién están hablando, dan clara la función del destinatario, ¿verdad? Las apelaciones, llamadas de atención cuando uno dice al oyente, mira Luis, apenas estás conectándote a la clase, ¿verdad? Y está también los elementos como función fática que sirven para abrir o mantener abierta la comunicación. Ejemplo, bueno, a mí me gustaría un helado. No, pero en realidad me da lo mismo, ¿verdad? Estoy haciendo, ahí hay un elemento que me sirve a mí para abrir o mantener abierta una comunicación. Y están los modificadores oracionales, que son sobre todo adverbios o unidades equivalentes, mediante lo que el hablante informa de su actitud ante la idea anunciada. Ejemplo, por fortuna no pasó nada grave. También informa de su actitud ante la enunciación misma. Ejemplo, sinceramente no sé qué es lo que pretende. Y las interjecciones, marcas de función expresiva de los textos, cuando yo digo, ¡ay! Me duele la cabeza, ¿verdad? Ahí dentro de estos marcadores de función pragmática que son muy relevantes, ponen en manifiesto o revelan cuál es la intención o actitud del emisor dentro del texto. Entonces, muchachos, les había hablado de las clases de textos. Ustedes deben de abordar este tema de los tipos de textos que se distinguen dependiendo de los criterios empleados para la clasificación. Entonces, si es según el canal de transmisión, pueden ser orales o escritos, y según el registro empleado, pueden ser formales o informales. Y según la organización de contenidos son como la narración, la exposición, la argumentación, lo instructivo, lo descriptivo, ¿verdad? Y según el ámbito de uso de la modalidad, pueden ser científicos, humanísticos, periodísticos, literarios, jurídicos, administrativos, publicitarios. Un mismo texto puede estar clasificado de modo diferente según el criterio que se aplique. Entonces, ustedes me van a consultar, van a hacer su parte dentro de este aprendizaje autónomo que estamos viendo en este tema, lo que es el texto comunidad lingüística. Vamos a ver entonces, ustedes van a buscar, van a apoyarse, van a alimentarse ustedes mismos a través de las consultas, a ver cuál es la diferencia entre el texto oral y el texto escrito. Vamos a ver esas diferencias dentro de este proceso. Vamos a ver también las características, vamos a consultar sobre las características de la comunicación informal e informal, y también vamos a ver las características dentro de los diferentes tipos de texto, de acuerdo, como habíamos dicho, a su contenido. Entonces, averiguar los tipos de texto de narración, expositivo, argumentativo, descriptivo, intrusión. Entonces, yo, dentro del chat, cuando ahorita en la parte de la socialización, para despejar preguntas, dudas y todo lo que se le pueda haber generado dentro de esta clase, podamos esclarecer dudas, y yo les voy a explicar allí siendo más específico, cuál es la parte que a usted le corresponde como estudiante dentro de su aprendizaje. Entonces, muchachos, muchas gracias por haber estado acompañándome durante este proceso de la clase. Nos vemos en el chat. Muchas gracias.